A continuación, vamos a presentar al doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. Él es médico cirujano y doctor en genética y es el actual jefe del Departamento de Genética del Instituto Nacional Conde de Valenciana. Él nos va a presentar lo que es el diagnóstico molecular de las enfermedades oculares hereditarias. Bienvenido, doctor Centeno. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación a la academia, doctora Arriaga, doctor Quevedo, por la presentación. Y es un gusto participar en esta sesión con este tema que es el diagnóstico molecular de las enfermedades oculares hereditarias. No tengo ningún conflicto de interés. Y empezar la charla recordando que dentro de las enfermedades genéticas tenemos un grupo muy importante que son las enfermedades monogénicas y se definen como aquellas que resultan o son causadas por la mutación de alguno de los genes que tenemos los humanos. Los humanos tenemos 23,000 genes en el núcleo y si alguna enfermedad resulta de la mutación de uno de estos genes, le llamamos enfermedad monogénica. Hasta el día de ayer, en esta base de datos que se llama OMIM, teníamos registradas 7,057 enfermedades de este tipo monogénicas y es muy importante recordar o establecer desde ahora que 1/3 de esas 7,000 enfermedades monogénicas tienen manifestaciones oculares, algunas totalmente oculares y algunas como parte de síndromes que afectan el ojo, pero también a otras partes del cuerpo. Entonces, tenemos que al menos 2,000 enfermedades humanas monogénicas tienen repercusión ocular y por esto es muy importante el desarrollo que ha tenido la secuenciación de DNA en el diagnóstico de enfermedades oculares de tipo genético. ¿Por qué es importante el diagnóstico genético de enfermedades monogénicas oculares particularmente, pero en general cualquier enfermedad hereditaria? Bueno, recordemos que el diagnóstico genético o diagnóstico molecular se refiere al hecho de que nosotros podamos demostrar una mutación en el DNA de una persona y demostrar y confirmar que esa mutación es la causante de la enfermedad en ese paciente. Y es importante hacer esto porque nos permite en muchos casos llegar a diagnósticos definitivos. Cuando hay duda de diagnósticos, la prueba genética, el estudio de DNA nos permite establecer sin ningún tipo de confusión cuál es el diagnóstico final de un paciente. Nos habla también del pronóstico de la enfermedad. De acuerdo a la mutación encontrada, podemos establecer si es una mutación que va a afectar gravemente la función visual del paciente o también tiene implicaciones en otras partes de su organismo. Nos da una idea muy clara, muy sensible de cuál es el riesgo de repetición familiar. Una vez estableciendo una mutación en un paciente, podemos saber si esa enfermedad genética se va a repetir y con qué probabilidad en los hijos, en los primos, en algún otro familiar del paciente. Nos puede también ayudar al diagnóstico prenatal de las enfermedades oculares genéticas, nos permite encontrar nuevos genes y muy importante, cada vez más, nos permite en los estudios genéticos establecer o reconocer quiénes son los candidatos a nuevos tratamientos personalizados de los que ya hablaron mis compañeros en las pasadas intervenciones y esto es cada vez más importante desde el punto de vista de manejo médico. Bueno, los genetistas desde hace 40 años nos hemos basado en una tecnología que se llama secuenciación Sanger para demostrar mutaciones, es decir, analizamos el DNA de una persona, comparamos ese DNA con la secuencia que se considera de referencia y encontramos cambios que muchas veces pues, son la causa de la enfermedad, a veces no son causa de la enfermedad porque todos los humanos tenemos variaciones que son normales. Pero la secuenciación Sanger ha sido muy importante desde hace 4 décadas para establecer los diagnósticos genéticos. Es muy precisa, hasta cierto punto accesible, sin embargo tiene una limitación importante que solamente nos permite leer grupos de hasta 800 letras. Recordemos que nuestro DNA pues, es un conjunto de miles de millones de letras y la secuenciación Sanger, aunque es muy exacta, nos permite solamente analizar grupos de 800 bases o letras y por lo tanto estudiar genes grandes o grupos de genes pues, se complica mucho a través de la secuenciación Sanger. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos cuando hablamos de enfermedades genéticas o hereditarias oculares? Tenemos 3 escenarios. El que ven hasta arriba sería el escenario
más feliz para todos, porque son enfermedades genéticas oculares que siempre se dan por la mutación en un mismo gen y la mutación siempre es en el mismo sitio. Entonces, eso facilita mucho el estudio porque hacemos una reacción de cadena de la polimerasa, una secuenciación dirigida a ese sitio, y si encontramos la mutación decimos se confirma el diagnóstico, si no encontramos la mutación decimos es otra cosa porque no se confirmó. Y desgraciadamente hay muy poquitas enfermedades oculares hereditarias que se comportan así. Un ejemplo sería la distrofia retiniana honeycomb o empanal de abeja, en que la mutación siempre es en el mismo gen, que se llama FEMP1, y la mutación siempre cae en el mismo sitio. Sin embargo, sería el ejemplo único tal vez en oftalmogenética de este tipo de enfermedades. Lo que ocurre más frecuentemente es el escenario de en medio, es enfermedades oculares como la coroideremia, la enfermedad de Best, la enfermedad de Stargardt y otras distrofias corneales estromales en que la mutación siempre ocurre en el mismo gen, pero puede estar en cualquier sitio de ese gen. Y recordemos que un gen es como un libro, entonces tendríamos que analizar desde la primera letra de un libro hasta la última y encontrar dónde está el error, la mutación, para poder encontrar la causa de la enfermedad y poner un diagnóstico definitivo. Y lo más complicado sería el tercer escenario, que ocurre cada vez con más frecuencia, es en el que un mismo fenotipo, una enfermedad como retinosis pigmentaria o amaurosis de Leber o las cataratas congénitas o incluso la distrofia endotelial de Fuchs, puede estar causada por la mutación en alguno de varios genes y la mutación puede caer en cualquier sitio. Entonces, esto nos obliga a estudiar grupos de genes que pueden ser cientos y nos obliga a estudiar toda la extensión de ese gen, y esto complica de manera muy importante el diagnóstico genético. Y si consideramos que hay enfermedades como las distrofias retinianas en las que las posibilidades son hasta 300 genes, ¿con cuál de esos genes empezamos el estudio genético para poder identificar la causa molecular? Pues es complicado, la catarata congénita tiene más de 100 genes involucrados, retinosis pigmentaria solamente, que es un subgrupo de distrofia retiniana, casi 100 genes, glaucoma infantil más de 20 genes y la microftalmia y enoftalmia, que también tiene una parte monogénica, más de 30 genes. Entonces, hacer los estudios en este grupo de enfermedades por secuenciación Sanger ya no es una opción barata ni es una opción objetiva. Por lo tanto, ya se emplean nuevas técnicas de análisis genético que se llaman secuenciación de DNA de siguiente generación, y esto ya desde hace ya varios años que se utiliza en la parte clínica. Hay tres tipos de abordaje más importantes. Uno es que uno podría decir, bueno, si hay 20 genes de glaucoma infantil y tengo un paciente con glaucoma infantil, analizarle ese grupo de 20 genes de una sola intención, y eso se llama secuenciación de panel de genes, y hay paneles para todo lo que ustedes se imaginan: glaucoma, retinosis pigmentaria, catarata congénita y cualquier enfermedad genética, no solo ocular, tiene sus paneles, tiene sus limitaciones la secuenciación de paneles. Lo que se usa más en todo el mundo es la siguiente opción, que es la secuenciación de exoma, y aquí lo que se hace es básicamente analizar los 23.000 genes nucleares y también los 37 mitocondriales y analizar las partes codificantes que se llaman exones, y recordarán ustedes que en los exones es donde se localizan la mayoría de las mutaciones que dan origen a las enfermedades genéticas. Entonces, la secuenciación de exoma, que analiza todos estos genes, nos da una gran posibilidad de encontrar la mutación y con esto ponerle nombre y apellido a la enfermedad y los beneficios que ya vimos previamente de un diagnóstico genético. Y la tercera posibilidad es la secuenciación de genoma completo, y aquí no solamente analizamos las regiones codificantes de los genes, sino analizamos todo: intrones, promotores, regiones no codificantes, porque cada vez se va viendo que hay mutaciones que causan enfermedad que no necesariamente caen en los exones, sino que caen en otras partes del genoma y que también son importantes analizarlas. Sin embargo, el genoma completo aún es bastante caro y la cantidad de información que se obtiene es tan grande que necesitamos máquinas, material o manejo bioinformático de mayor calidad y mayor potencia.
Algunas de las cosas que hemos hecho en el Conde de Valenciana, en este tipo de enfermedades, nos interesa mucho las distrofias retinianas, no solamente porque son la causa de consulta más frecuente en oftalmogenética, sino que son muy variadas en la parte de análisis genético. Tenemos un estudio reciente de 600 pacientes con distrofias retinianas, edades de 2 meses hasta 60 años. Recordarán que también hay distrofias retinianas congénitas, que son muy graves para la función visual del paciente. Y bueno, a través de la caracterización fenotípica que incluye fundoscopía, fluorangiografía y otros estudios de gabinete, la genealogía del paciente. Y en estos 600 pacientes tomamos 2 tipos de abordaje. 400 pacientes fueron analizados por la secuenciación de panel de genes que les decía. En este caso fueron 330 genes que sabemos que tienen que ver con distrofias retinianas, y 200 pacientes restantes se analizaron con secuenciación de exoma. En la parte de diagnóstico clínico, lo más frecuente que tenemos en esta cohorte de 600 pacientes son enfermedades Stargardt, que esto no es sorpresivo, en muchas partes del mundo la enfermedad Stargardt es la primera causa de consulta de una enfermedad genética ocular. Luego seguimos con retinosis pigmentaria, autosómica recesiva, y así vamos viendo algunos otros diagnósticos, hasta algunos muy raros con enfermedad de Norrie, retinosquisis, etcétera. Son 600 pacientes y encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en la retinosis pigmentaria autosómica recesiva, que es de lo más frecuente, 48% de nuestros pacientes, casi la mitad, tenían amaurosis congénita de Leber, que es la forma congénita o de inicio muy temprano, y en esos casos casi 3% de estos pacientes tenían mutación en RPE65. Este gen es muy importante porque es el gen para el que ya existe una terapia génica comercial disponible. Al paciente que tiene mutación en este gen se le puede inyectar la forma normal, la forma silvestre del gen, y los pacientes recuperan visión, tienen preservación de la visión. Por eso es muy importante encontrar qué pacientes tienen mutado este gen, y en esta cohorte nosotros tenemos casi 20 pacientes con mutación en este gen. Y en la retinosis pigmentaria de tipo sindromática tenemos que el síndrome de Usher es lo más frecuente, con la mayoría de los casos con mutación en el gen Usher2A, y este síndrome de Usher recordarán que es una combinación entre retinosis pigmentaria y sordera neurosensorial. Y algo más reciente es el análisis ya no solo por secuenciación de siguiente generación, sino todos los pacientes que hemos analizado en 20 años en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, son casi 2.500 sujetos, entre familiares no enfermos y enfermos, hay 1.400 casos de enfermos con distrofias de retina, y vemos que se repite la casuística en relación a los diagnósticos. Retinosis pigmentaria es lo más frecuente, enfermedad de Stargardt, amaurosis de Leber, y tenemos aquí los 10 principales genes con mutaciones en esta cohorte de 2.500 individuos. ABCA4, que es el gen de Stargardt, en el 21%, Usher2A, que acabamos de ver, que no solamente produce retinosis pigmentaria, sino también síndrome de Usher, y así tenemos IRP65, vean que tenemos 26 sujetos que serían candidatos a esta terapia génica, que desafortunadamente está disponible, pero aún es costosa para los pacientes. Y algo que nos interesa particularmente es establecer mapas en México, en la República, de dónde vienen estos pacientes. Por ejemplo, vean ustedes que, como era de esperarse, la mayoría de estos pacientes de esta cohorte vienen del centro de la República, pero también tenemos pacientes del sureste en segundo lugar y pacientes del centro occidente, y menos representados tenemos pacientes del noreste y del norte del país. Y también nos interesa, y esto es muy importante desde el punto de vista genético, realizar mapas de lo que se llama mutaciones fundadoras de enfermedades de la retina hereditarias. Por ejemplo, tenemos que en el estado de Yucatán tenemos una mutación muy frecuente en retinosis pigmentaria, que es en el gen PRPF31, entre paréntesis ven ustedes específicamente cuál es la mutación. En Tabasco tenemos un aislado poblacional con mutación en SPATA7, que tenemos muchos niños con amaurosis de Leber en esa localidad. En Chiapas el gen ABCA4, lo mismo que para el centro del país,
una mutación específica de ABCA4 y en Durango hay un aislado poblacional en menonitas con una mutación que se repite en el gen ALMS1 y que produce el síndrome de Alström. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos un paciente de Yucatán que tiene retinosis pigmentaria, pues una buena idea sería analizar primero este gen PRPF31 porque sabemos que varios pacientes o muchos pacientes de allá están siendo causados por estas mutaciones específicas. Entonces, esto nos ayuda a abaratar los costos del estudio genético. También lo hemos hecho para glaucoma. Recordemos que el glaucoma, 90% son multifactoriales, no se van a repetir en la familia, pero hay 10% que tienen una herencia monogénica y se repiten y pueden ser dominantes como el árbol que vemos a la derecha. Y ya se sabe muy bien cuáles son los genes implicados en glaucoma infantil, desde aquellos que cuando se mutan tienen una repercusión como disgenesia del segmento anterior, o la anomalía de Peters, o la propia niridia con el gen PAX6 en primer lugar, o síndromes como Stickler o osteogénesis imperfecta, etcétera. Y entonces en nuestro instituto hicimos un estudio de 222 pacientes con glaucoma pediátrico, este fue nuestro enfoque, glaucoma pediátrico, 140 casos índices, y los demás eran hermanos o padres de los familiares. La mayoría fueron casos esporádicos, sin embargo había 16 casos familiares. Aquí todos se analizaron por secuenciación de exoma de los 23.000 genes y en 54% se pudo identificar la causa de la enfermedad. Vean ustedes que, como ocurre en todo el mundo, el gen más frecuentemente mutado en glaucoma infantil fue CYP1B1, eso no fue sorpresivo. Lo sorpresivo fue el segundo gen, que se llama TEC, y que es un gen recientemente descrito, hace unos años se describió, pues lo tenemos en segundo lugar en México en casos de glaucoma infantil, por lo tanto, las estadísticas que leemos en los artículos no van a coincidir con nuestra población porque estamos encontrando una epidemiología genética muy particular. Y bueno, el estudio de este grupo de pacientes nos permite diagnosticar lo que les decía, mutaciones que nos permiten ponerle un nombre a la enfermedad. No es un glaucoma infantil, es un síndrome de Axenfeld-Rieger o es un síndrome de Peters o son otros síndromes que podemos saberlo con el diagnóstico genético. También es nuestro interés hacer un mapa de las mutaciones del glaucoma infantil, aunque vamos un poco inicial en este proyecto, pensamos que podemos avanzar en los próximos años para mapear las mutaciones de glaucoma en nuestro país. Y otro tipo de enfermedades genéticas monogénicas que afectan ojo que nos interesa estudiar es la anoftalmia y la microftalmia. Hay más de 30 genes cuyas mutaciones causan estos fenotipos de anoftalmia, microftalmia y que tienen otras malformaciones a nivel sistémico. Y en todo el mundo este gen SOX2 es el más importante. Cualquier niño o paciente que tenga una anoftalmia o microftalmia bilateral, es buena idea analizar el gen SOX2 porque además es un gen pequeño y se hace muy fácilmente. Y también utilizando secuenciación de siguiente generación, pues pudimos establecer el diagnóstico de familias que tenían muchos años pues buscando una respuesta a estas malformaciones que se van transmitiendo de manera dominante en algunos casos, de manera recesiva en otros casos, ligada a líquenes en otros casos. Y como les decía, poder saber cuál es la mutación causante de la enfermedad nos abre un panorama, no solamente saber cuál es la causa, sino saber el pronóstico, saber si hay tratamientos específicos, saber si hay algo más que hay que cuidarle a ese paciente y saber si esos pacientes se reproducen, cuál es su probabilidad de heredar las mutaciones. Ya para finalizar, este es un estudio que se publicó hace poquito en la revista de investigación clínica y nuestro interés fue saber cuál es la tasa diagnóstica global utilizando secuenciación de exoma en pacientes que tienen una enfermedad ocular de tipo genético, hereditario, por lo menos sospechada, y en general, aunque tomamos varias categorías como distrofias retinianas, alteraciones del segmento anterior, vitorretinopatías, etcétera, pues la tasa global es 60%, lo que es bastante alto, tomando en cuenta que la mayoría de estos pacientes antes nunca recibían un diagnóstico ni se podía saber cuál era la causa de su enfermedad. Y obviamente que hay diferencias de acuerdo a la categoría de enfermedad, lo más alto en todo el mundo, y en este estudio también fue así, las distrofias retinianas tienen una
tasa de diagnóstico con el estudio genético casi de 80%, pero hay otras como disgenesia de segmento anterior que es menos de la mitad, y esto es porque no todas las disgenesias de segmento anterior pues son de tipo monogénico y no se pueden identificar. Y bueno, como conclusiones, sí es importante que estemos conscientes de que se necesita un estudio genético en todo paciente en el que se sospeche una enfermedad ocular de origen genético o hereditario, que el estudio genético tiene implicaciones clínicas relevantes, no solamente ponerle un nombre definitivo a ese diagnóstico, sino que también tiene que ver con el manejo del paciente a futuro. La secuenciación de siguiente generación ya es una herramienta que está aquí para quedarse, que llegó para quedarse y que ya es parte del abordaje diario de los pacientes con este tipo de enfermedades y tiene tasas diagnósticas elevadas, y que sí es muy importante que no solo en la parte de oftalmología, sino en cualquier tipo de especialidad médica tengamos una mayor accesibilidad de los pacientes a estudios de secuenciación de siguiente generación para mejorar la tasa diagnóstica y de esta manera mejorar también nuestra práctica clínica. Muchas gracias por la atención.